sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Hemos llegado a la recta final de estos 4 conciertos que BTS nos dio. Y es que como fue habitual en Taekook enloquecer a las fans, nuevamente estos nos han dado momentos de qué hablar. Muy aparte de sus actuaciones en Dove y en nuestro querido himno de DNA, en ese tercer día Taekook ha hecho cosas que no creíamos pensables, pero que definitivamente hizo que las Taekook shippers enloquecieran en Twitter con demasiadas publicaciones. Como por ejemplo en Butter y el minijuego que Jungkook le siguió a Taehyung. O incluso cuando Jungkook y Jimin corrieron a tomarse fotos con Taehyung en Life Goes On y juntaron sus cabezas mientras sonreían entre sí, demasiado felices. Y quizá lo que más emocionó a las Taekook shippers y que personalmente no me lo esperé fue cuando en esta misma presentación Taehyung abrazó a JK por la cintura y lo giró junto con él para tomarse una foto juntos. Justo después de que Jungkook corrió hacia él como si ese gesto hubiese sido suficiente para que Taehyung tomara valor de acercarse de esa manera. Incluso porque no habían hecho esto tan explícitamente como ahora, donde lo tomó cuidadosamente y posaron para la foto o Jungkook esperando a que Taehyung hiciera algo porque se le veía muy nervioso. Estas cosas definitivamente hicieron que Taekook no bajara de tendencias por lo fuerte que llegó a los escenarios luego de días. Literalmente yo había quedado así. Otro de los momentos que nos dejaron intrigados fue cuando casi al final del concierto Taehyung dijo algunas palabras y en su pleno discurso Jungkook se acercó a decirle algo al oído y Taehyung le respondió con otra cosa y este mismo volvió a decir algo que al final no supimos. Porque Taehyung siguió hablando hacia ARMY como si nada y solo me hizo querer saber el chisme que susurró Taekook en pleno show. Porque vean cómo Taehyung le sujeta cuando Jungkook tapa su boca para decirle algo. Este día definitivamente fue muy Taekook. Y ni siquiera lo digo porque me gusta este ship, ya que es literalmente que ellos estuvieron más espontáneos que nunca. Jungkook viéndolo modelar con el confeti que se puso, bailando en Airplane Part 2 o en Permission to Dance. Cuando Taehyung le aventó la gorra que usó en el último outfit de la noche y Jungkook lo atrapó rápidamente. Incluso cuando usaron el mismo peinado de rizos, la agarrada de cintura. Jungkook pasándole la botella de agua en los discursos finales, Taehyung acercándose peligrosamente al rostro de JK en Blue and Grey o cuando JK lo palmeó con la gorra al final de todo. Fue uno de los actos más memorables y en definitiva sí fue día Taekook, emocionando a todo el público con interacciones que nunca creímos ver luego de tantos años. Luego del concierto nos dieron un live. Al principio solo eran Hobi, Jimin y Taehyung, solo comiendo y platicando. Jungkook se unió a ellos a la mitad del live y como ya intuíamos, Taehyung y Jungkook no pudieron evitar estar lejos tanto tiempo. Porque inicialmente antes de que JK llegara se puede ver a Taehyung en el celular. Él estuvo así casi todo lo que duró. Mientras los otros hablaban, él lo dejó el teléfono incluso si todavía seguían en live. Después de un rato en la misma posición y sin soltar el teléfono, Taehyung muestra la pantalla de su celular, donde se puede ver la imagen de Taehyung y Jungkook en ropa de mamá y papá, la cual fue tendencia hace un tiempo por el origen de estas vestimentas. Y lo más lindo de todo fue que Taehyung dijo que esa misma foto no había sido tomada en tiempos laborales o de trabajo, que ellos simplemente se habían vestido a cada uno, solo por diversión entre los dos, aclarando que la foto ni siquiera era parte de algún evento. Justo después de que muestra dicha foto, Jungkook aparece y entonces es donde comienza lo interesante. Pues Taehyung automáticamente deja de prestarle atención al teléfono, mirándolo de manera que hizo que todas las Taekook shippers enloquecieran con la interacción. Porque es que literalmente Taehyung no le aparta los ojos todo lo que Jungkook le toma sentarse del otro lado del sillón, con Jimin entre los dos, incluso logrando que Taehyung deje el celular por fin luego de un tiempo. Y justo como lo ven, al principio de su llegada, Jimin está sentado en medio de ambos, Hobi al frente y ellos dos a la par.
Luego Jimin se baja del sillón y toma asiento a un lado de J-Hope. Lo más curioso de todo es cuando comienza a acercarse de la manera más discreta posible. Aunque sabemos que discreción no está en su vocabulario, pues Taekook se lanzó miradas aun cuando no estaban hablando. Jungkook posterior a eso pone una mano cerca de Taehyun, él se endereza y Taehyun lo mira relamiéndose los labios y después JK vuelve a hacer el mismo movimiento. Y justo cuando Jungkook pone de nuevo su mano, Taehyun se acuesta en el sillón y Jungkook lo mira un momento antes de tocarle el pecho. Mas Taehyun no alcanza a tomarle la mano cuando JK la aparta rápidamente para hacer el mismo gesto de acostarse para estar cerca de Taehyun. Y como para no hacerlo demasiado obvio, Taehyun se acerca a ver lo que Hobi y Jimin ven y Jungkook se endereza para que luego Taehyun se acomode, esta vez más cerca. Ellos se mantienen así y Taehyun aprovecha su momento de bostezo para poner la mano justo donde Jungkook tiene apoyada la suya para mantenerse en contacto, como es habitual en este par. Es que vean cómo sus manos están juntas fuera de la cámara que no alcanza a percibirlo. Ahora quiero que presten atención a lo siguiente que Jungkook hace. Pues justo cuando Hobi y Jimin siguen hablando, Jungkook le dice a Taehyun tomándole el brazo para que le preste atención y este simple gesto fue el detonante para que Taehyun aprovechara la oportunidad y se acercara a Jungkook todo lo posible, no existiendo el espacio personal entre estos dos. Y voy a dejar este espacio para que aprecien cómo juntan sus cabezas y se ven más felices mientras se abrazan de esa manera. Momento de apreciación para que vean cómo Jungkook ve los labios de Taehyun o cómo Taehyun lo mira de cierta forma. De verdad sentí que sobré. Luego ellos comienzan a despedirse, todavía manteniéndose cerca mientras hacen corazones para ARMY. Taehyun se levanta a apagar la cámara y es todo lo que Taekook nos da, luego del tercer concierto. Justo el día sábado, que fue el último concierto de BTS, tuvimos demasiados momentos que comenzaron 30 minutos después de que los shows iniciaran. Y es que como ya lo teníamos visto, Taekook cantó juntos en su parte de Dope. En este último concierto, Taekook nos regaló uno de los mejores momentos en la canción de DNA, literalmente dedicándose la parte que les toca juntos en una coreografía que cambiaron completamente al cantarse cara a cara, mirándose a los ojos mientras se tocan el cabello y Taehyun le dice bebé, mirándolo de esa manera, deja mucho que pensar. Uno de los momentos que también fueron memorables para nosotros fue cuando JK acarició la cabeza de Taehyun justo como en DNA, de la manera más atenta que hizo colapsar a los Taekook shippers. Stay fue un momento de diversión para los chicos, armonizando y bailando juntos. Sabemos que Taehyun siempre encuentra un lugar seguro en la cintura de Jungkook. Idol fue una de mis actuaciones favoritas, porque una vez se confirmó que necesitamos una subunidad Taekook. De verdad sus voces se complementan increíblemente, no hay dudas. En Ant-Man, Taekook igual nos regaló uno de los momentos más emocionantes por la manera en la que Jungkook se colocó detrás de Taehyun y se apoyó en él, en cuanto Jimin llegó a cantar junto a ellos. Home fue casi una revelación que Jungkook tuvo, porque literalmente toda su atención se quedó en Taehyun, y cómo este estaba cantando la parte final de esta canción. Por favor, vean los ojos brillantes de Jungkook.
Y así como en Home, a Jungkook lo atraparon viendo la pantalla grande cuando Taehyung estaba palmeándose a sí mismo y el camarógrafo le hacía zoom. Taekook volvió a bailar frente al otro en Permission to Dance, mirándose a los ojos. Taehyung al final de la presentación de Butter se quitó su chaqueta para ponérsela a Jungkook. Miren su risa al final. Entre los discursos que dieron casi al final del concierto, Namjoon dijo que se sentía como Cenicienta esa noche, y automáticamente Taekook, tan perdidos en su mundo, se arrodillaron frente al otro para hacer la escena donde Cenicienta le mide en la zapatilla o, en el caso de Taehyung, limpiarlo. Mientras se hacían la primera ola, Jungkook dijo que había sido muy linda, a lo que Taehyung cantó una parte de una canción hacia Jungkook y este mismo se giró a verlo y a señalarlo. A mí me pareció una indirecta, quizá. That was perfect. That was so worth it. Again, the wave is done. En fin, espero que hayan disfrutado mucho estos 4 conciertos de BTS en Las Vegas y que hayan podido compartir esto conmigo. Muchas gracias por ver este video y si te gustó, no olvides darle like y comentarme qué tal te han parecido todos los momentos que Taekook nos ha dado en Las Vegas. Nos vemos en un próximo video. Adiós.